Buenos días, compañeros. Me llamo Mariana y voy a presentar el tema de preeclampsia, la cual es una patología que consiste en la aparición de hipertensión arterial o el empeoramiento de una hipertensión preexistente que va acompañada por proteinuria. Esta patología se desarrolla después de la semana 20 de gestación. La fisiopatología no está bien comprendida, pero puede ser un factor o un mal desarrollo de las arterias espiraladas, lo cual causa la disminución del flujo uterino-placentario y esto modifica el tono y la permeabilidad vascular, siendo la causa de la hipertensión y la proteinuria. La patología consta de dos etapas. La primera es asintomática y se caracteriza por la hipoperfusión e hipoxia placentaria, la cual genera trombosis e infarto en vellosidades. Esto aumenta la producción y liberación de ciertos factores en la circulación materna, que causan un estado de inflamación generalizada y activan al endotelio, induciendo a la segunda etapa, la cual es la etapa sintomática o de diagnóstico clínico, que se caracteriza por vasoconstricción, reducción del volumen plasmático y activación de la cascada de coagulación. En datos significativos, encontré 6 dominios con sus respectivas clases afectados, empezando con la hipertensión arterial, que corresponde al dominio 1, clase 2, la diabetes, el deterioro de la función hepática y la obesidad pertenecen al dominio 2, clases 1 y 4. La proteinuria, la creatinuria, la oliguria, la insuficiencia renal, la disnea, el edema pulmonar y el vómito pertenecen al dominio 3, clases 1, 2 y 4. La confusión, la migraña y la alteración visual pertenecen al dominio 5, clases 1 y 3. La edad materna, que puede ser muy avanzada o muy joven, pertenecen al dominio 8, clase 3. Y el dolor agudo causado por la migraña y la náusea en dominio 12, clase 1. En los estudios auxiliares consideré 4. El análisis de orina se usa para medir los niveles de proteína y de creatinina. El hemograma completo busca saber si las plaquetas están bajas, lo cual indica trombocitopenia, si la hemoglobina está alta, que es por un problema pulmonar, y si los eritrocitos están altos, que significa que hay una baja concentración de oxígeno en sangre. La función hepática mide si la alanina transaminasa y el aspartato transaminasa se encuentran altos, si la albúmina y la proteína total se encuentran bajos y si el tiempo de protrombina es alto. El perfil biofísico fetal define el bienestar del producto y si está por debajo de los 6 puntos hay sospecha de trastorno fetal. El tratamiento definitivo es la extracción del feto mediante parto cesárea después de la estabilización materna. Esto para evitar el sufrimiento fetal y no poner en riesgo la vida de la madre si la patología empieza a afectar otros sistemas. Sin embargo, se debe de considerar el riesgo de la extracción temprana, tomando en cuenta la edad gestacional, la gravedad de la enfermedad y la respuesta a tratamientos. El tratamiento farmacológico consiste en el uso de corticoides antihipertensivos y anticonvulsivos. Los corticoides se usan para madurar los pulmones fetales y los antihipertensivos y anticonvulsivos para mantener estable a la madre. En los planes de cuidado, el primer diagnóstico NANDA es el riesgo de la alteración de la diada materno-fetal. El factor de riesgo es el cuidado prenatal inadecuado y la condición asociada, complicaciones del embarazo y transporte de oxígeno fetal comprometido. Los indicadores NOx son visión borrosa, confusión y disnea en reposo. Las actividades NIC consisten en determinar la presencia de factores médicos relacionados con malos resultados del embarazo, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la hepatitis, las afecciones cardíacas o trastornos convulsivos. Seguiría monitorizar la aparición de un trastorno antihipertensivo, como la presión arterial, el edema malular facial o de las manos, así como la proteinuria. Observar las tendencias y fluctuaciones de la presión arterial, monitorizar los ruidos pulmonares y monitorizar la pulsioximetría. El segundo diagnóstico es el deterioro de la eliminación urinaria manifestado por retención urinaria relacionado con multicausalidad. Los indicadores NOx son cantidad de la orina, claridad
calidad de la orina y frecuencia del síntoma. Las actividades NIC: monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, la consistencia, el olor, el volumen y el color según corresponda. Obtener una muestra a mitad de la misión para análisis de orina según corresponda. Monitorizar el peso. Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria y anotar la hora de la última eliminación según corresponda. Por último es el diagnóstico de confusión aguda, manifestado por alteración en el nivel de conciencia relacionado con retención urinaria y deterioro en el funcionamiento metabólico. Los indicadores NOx son: se concentra, procesa la información y se mantiene centrado. Las actividades NIC consisten en vigilar el nivel de conciencia, comprobar el nivel de orientación, controlar la presencia de trastornos visuales como diplopia, nistagmo, recortes del campo visual, visión borrosa o agudeza visual. Comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente y observar si el paciente refiere cefalea. Por último, esta es la bibliografía que yo utilicé para el trabajo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.